Ahí estamos de vuelta, refutando a este loco de aquí, llamado Armandowski, sobre un nuevo video que ha subido recientemente en su canal, diciendo un montón de marranadas y estupideces, como siempre lo hace. Entonces voy a aclarar lo que varias veces he dicho. El tema eso de que la palabra Él es Dios, significa Dios, ya he topado en varias veces esos temas. Y pues no voy a gastar mi tiempo explicando otra vez lo mismo que he explicado millones de veces en mi canal. De todas formas, ustedes pueden ir a buscar en mi canal sobre lo que significa la palabra Él en hebreo, o mejor dicho en el lenguaje semítico, lo que significa la palabra Él. ¿Ok? Bueno. Entonces, a diferencia de los cultos politeístas, Yahvé es único y no tiene igual. Eso lo dice Deuteronomio 6:4, Isaías 45:5. Mientras que Baal es una deidad, entre otras, subordinada y limitada. Yahvé se presenta como el único Dios creador y soberano. Bueno, esto ya es algo que es de gran diferencia notable. En la cultura, donde las personas atribuían fenómenos naturales a varios dioses, la Biblia usa lenguaje y conceptos que sus oyentes entendían. Esto es algo muy importante de entender, porque en aquella época los profetas usaban conceptos que los israelitas entendían. Entonces, por ejemplo, si yo soy profesor y mis alumnos entienden una cosa que ellos pues obviamente entienden y analizan y pues bueno, entienden. Yo uso lo que ellos entienden y lo aplico para que entiendan de lo que yo estoy hablando. Entonces eso es lógica. No es que se están robando conceptos paganos, son conceptos que eran universales. Pero, como dice aquí, la Biblia usa conceptos y para que sus oyentes entendían, pero para describir al único Dios verdadero. ¿Ok? Era para describir al único Dios verdadero. Por ejemplo, mientras que los pueblos paganos atribuían las tormentas a dioses como Baal, la Biblia enfatiza que solo Yahvé o Jehová tiene control sobre la naturaleza, como lo dice Salmos 29:3-10. No es que Yahvé esté adquiriendo roles, sino que la Biblia corrige la visión pagana. ¿Ok? Vamos aquí a poner. Esto es clave. La Biblia corrige la visión pagana, mostrando que esos fenómenos solo están bajo la autoridad del Dios único, como el título de Él, que significa Dios. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo acá. Hay el título en el fútbol que se llama La Cabra. Bueno, este título es un ejemplo. El título La Cabra se le da al mejor jugador del mundo, como el Balón de Oro. El título de La Cabra se le da al mejor jugador del mundo. Y hay tres. Le dicen a Cristiano Ronaldo La Cabra, le dicen a Mbappé La Cabra, le dicen a Haaland La Cabra. Pero ¿cuál es la verdadera cabra? Pues si Messi es el mejor jugador del mundo y el que más ha ganado, obviamente se le va a llevar el título a Messi La Cabra, ya que otros pues no demuestran ser el mejor jugador del mundo. Por eso a Messi se le titula La Cabra. Entonces ahí está. Es un título que se le da al verdadero jugador. Y lo mismo pasa acá con Jehová, que es el único Dios verdadero y el único que tiene esos poderes. Pero más adelante vamos a analizar sobre de dónde surgió Canaán y por qué tiene esas concepciones de sus dioses. Bueno, el monoteísmo bíblico es radicalmente diferente. La Biblia condena cualquier forma de politeísmo, idolatría o adoración a otros dioses. Eso lo dice en Éxodo 20:3-5 y Deuteronomio 6:14. En lugar de adoptar atributos de otras deidades, el mensaje central es que Jehová es el único ser que existe por sí mismo, sin dependencia, lo cual es incompatible con la naturaleza de cualquier dios pagano. Afirmar
que Yahvé toma características de deidades paganas porque también se le atribuyen el poder sobre el clima o la guerra, ignora que tales atributos simplemente describen la autoridad completa de Dios sobre el universo. Claro, esto es clave. Las culturas humanas asignaban estos poderes a sus dioses, pero en la Biblia Yahvé se muestra como la fuente única de todo poder. Esto no implica una adopción, sino una corrección de las creencias erróneas de esas culturas. Esto es algo importante también para entender. Bueno, pues sí. Entonces ahora vamos con la inmutabilidad de Dios. Que la inmutabilidad de Dios no significa que sea indiferente o incapaz de interactuar con su creación. La filosofía clásica y la teología bíblica explican que la inmutabilidad de Dios se refiere pues a su naturaleza y carácter, no a una falta de interacción con el mundo. Porque si recordamos, el teísmo no es como el deísmo, porque el deísmo es como una especie de que Dios no interactúa, pero el deísmo igual surgió del teísmo cristiano. Bueno, eso es otro tema que he tratado sobre los orígenes del deísmo, pero bueno, en el deísmo de la filosofía de Tomás de Aquino básicamente se enfoca en la Biblia, porque el teísmo tiene un Dios que interactúa, un Dios personal. Entonces, como ya la filosofía clásica y la teología bíblica explican que la inmutabilidad de Dios se refiere a su naturaleza y carácter, no a una falta de interacción con el mundo. Inmutabilidad de esencia y carácter. Dios es inmutable en cuanto a su naturaleza, es decir, no cambia en cuanto a sus atributos como justicia, misericordia, y amor y santidad. Esto no implica que sea estático o indiferente. Responder a oraciones o intervenir en la creación es una expresión de su carácter inmutable. Ok, miren. Esto está bien. Ya. Y no es un cambio de su naturaleza. Porque también si recuerdo, yo vi en un video que Dios responde a las oraciones no entrando a la tierra, sino desde fuera del espacio. Pero porque Él es poderoso y puede escuchar todo. En la Biblia, muchas veces la Biblia usa un lenguaje humano para describir acciones de Dios, como cambiar de opinión o arrepentirse, como en el caso de Jonás 3:10. A ver, esto no debe interpretarse como un cambio literal en Dios. Esto voy a subrayar. Sino como un medio para que los seres humanos comprendan sus acciones. En la teología bíblica, este tipo de lenguaje es pedagógico y no implica una alteración en el ser divino. ¿Ok? Ahora vamos con la filosofía. Hay varios ejemplos bíblicos que evidencian que los conceptos de la inmutabilidad, eternidad y atemporalidad de Dios estaban presentes en el judaísmo mucho antes de Aristóteles y de la filosofía griega. Salmos 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este pasaje muestra que Dios es eterno, sin un comienzo ni un fin en el tiempo, lo que en filosofía se llama aseidad. Isaías 40:28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí Isaías describe a Dios como eterno, señalando su existencia sin límites temporales. Aquí los confines de la tierra, por si acaso, no se refiere a una tierra plana. Ese tema yo he explicado ya en videos que los confines de la tierra se refieren a lugares lejanos, no a la estructura física, no a cómo se ve la tierra. Bueno, eso lo diré en los comentarios. Pues entonces vamos a la inmutabilidad de Dios. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La afirmación directa de que Dios no cambia es una declaración explícita de inmutabilidad. Es una característica esencial de Dios en la Biblia,
demostrando que su naturaleza y su voluntad permanecen constantes. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Este pasaje describe a Dios como completamente fiel a su palabra, a diferencia del hombre, y subraya que su naturaleza no cambia. Ajá, pues sí. Ahora vamos con la temporalidad. Bueno, la temporalidad. Isaías 57 y 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La expresión, el que habita en la eternidad, sugiere un ser que trasciende el tiempo y habita en un estado eterno, algo característico de la idea de la atemporalidad. Pues sí, Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. La frase, yo soy el que soy, que en hebreo es Ei, Asher, Ei, o algo así, indica una autoexistencia y una permanencia sin cambios en el tiempo, lo cual apunta a una forma de eternidad y atemporalidad. Pues sí, estas nociones bíblicas aparecen en textos mucho anteriores a los escritos de Aristóteles. Los salmos y los textos de Isaías y Éxodo son anteriores y expresan ideas similares a las de la filosofía griega posterior. Es razonable pensar que los conceptos de inmutabilidad, eternidad y trascendencia de Dios en el pensamiento hebreo pudieron influir en filósofos griegos a través de los contactos culturales entre el mundo hebreo y el griego. Por ejemplo, el concepto de Dios, de la inmutabilidad de Dios, fue central en la teología hebrea. Un caramelo. Bueno, estoy comiendo caramelo, por eso es que... Bueno, pues sí. Ya, por ejemplo, en el concepto de la inmutabilidad de Dios fue central en la teología hebrea y se expuso siglos antes de que Aristóteles lo integrara en su propia metafísica, donde describe el motor inmóvil como un ser inmutable y eterno. Esto sugiere que los fundamentos de una concepción de Dios como eterno e inmutable estaban claramente establecidos en la Biblia antes de que la filosofía griega los adoptara y desarrollara en su propio contexto. Ahora vamos con la evolución de la religión humana. No implica que Dios sea un invento. Esta idea confunde la historia de las creencias humanas con la existencia de Dios como un ser real y trascendente. La forma en que los seres humanos entienden a Dios ha crecido y se ha profundizado a lo largo del tiempo. Esto no significa que Dios haya cambiado o sea una invención. Más bien la humanidad ha crecido en su entendimiento de la revelación divina. El hecho de que las personas hayan tenido diferentes ideas sobre Dios en distintas culturas y épocas y bla 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 refleja la búsqueda humana de lo trascendente, no la inexistencia de Dios. También porque fue Dios el que nos puso eso, también porque Dios creó al humano para que conozcan a Dios. Dios nos da ese conocimiento de conocerlo. A lo largo de la Biblia, Dios revela aspectos de su carácter y voluntad progresivamente. Este desarrollo no significa que el concepto de Dios sea meramente un constructo cultural. La Biblia describe un Dios que se revela en historia de forma coherente, sin abandonar los atributos esenciales de santidad, justicia y amor. Los verdaderos orígenes de Canaán. Vamos a mi parte favorita. Para entender por qué algunas ideas o expresiones de los dioses en Canaán pueden tener rasgos o características parecidas a Jehová. Bueno, vamos. La Biblia señala que los orígenes de Canaán están ligados a la descendencia de Noé.
y específicamente a su nieto Canaán, hijo de Cam. Vamos a hacer esto. Según el relato bíblico, los descendientes de Noé y sus hijos inicialmente tenían conocimiento del Dios verdadero. Jehová, antes de que las naciones... no porque vi mal. Según el relato bíblico, los descendientes de Noé y sus hijos inicialmente tenían conocimiento del Dios verdadero Jehová. Antes de que las naciones se dispersaran y cada grupo adoptara prácticas religiosas propias, y en muchos casos desviadas de ese conocimiento original. En Génesis 9:18 al 27 se menciona a Canaán como descendiente de Noé. Entonces a través de Cam y se destaca la conexión de Canaán con los otros descendientes de Noé que al principio conocían y adoraban a Jehová. Esto implica que los cananeos originalmente pudieron haber tenido un conocimiento de Jehová como el único Dios verdadero, pero con el tiempo su adoración se distorsionó al adoptar influencias politeístas y desarrollar figuras divinas propias que reflejaban aspectos de la naturaleza como Baal, Dios de la tormenta y la fertilidad. Este proceso de desviación no es raro en la historia de la religión. A medida que las culturas se alejaban de sus orígenes monoteístas y desarrollaban religiones propias, muchos mantuvieron ciertos rasgos de la divinidad que alguna vez conocieron, adaptándolos a sus necesidades culturales y geográficas. En el caso de los cananeos, al vivir en una región donde la agricultura y las lluvias eran esenciales, terminaron adorando a Baal como un dios de la tormenta y la fertilidad, mientras que algunos aspectos de su adoración, como los sacrificios y la creencia en una deidad poderosa, pueden reflejar reminiscencias de una adoración anterior. En resumen, la Biblia sugiere que las raíces de la religión cananea están vinculadas a una época en la que el conocimiento de Jehová estaba presente entre los ancestros de Canaán, el que fundó Canaán, que Canaán es un hijo de Cam. Así parece. Esto podría explicar por qué ciertos elementos o características en sus dioses parecen reflejar aspectos del dios bíblico. Sin embargo, la idolatría y las prácticas paganas cananeas fueron una corrupción de ese conocimiento original. Quiero manejar eso. Ya, pues sí. Algo que la Biblia condena repetidamente, mostrando que Jehová no comparte las características ni la naturaleza de estos dioses creados por el hombre. Entonces, en el libro de Génesis, que registra imágenes y genealogías, se documenta repetidamente la conexión directa entre Cam y su hijo Canaán. A continuación detallo los pasajes específicos. Vamos a leer primero de Génesis, capítulo 9, versículo 18 y 9:22. Estos versículos presentan explícitamente a Cam como el padre de Canaán. En el contexto de la narrativa sobre Noé y sus hijos se especifica la relación familiar. Cam es el padre de Canaán. Este detalle se menciona en la misma historia que da lugar a la maldición de Noé sobre Canaán, lo cual subraya la identidad de Canaán como hijo de Cam. En la tabla de las naciones que clasifica a los descendientes de los hijos de Noé, se señala los hijos de Cam, Uz, Mizraim y Phut y Canaán. Esta lista confirma a Canaán como hijo directo de Cam. Por cierto, Mizraim aquí también es un
es el que fundó Egipto o el que inventó Egipto, porque los descendientes de Mizraim fueron los egipcios. Bueno, Génesis 10, 15, 18. Este pasaje se menciona a los descendientes de Canaán como Sidón, su primogénito, los jebuseos, amorreos y gergeseos y otros pueblos que habitaron la región de Canaán. Esta genealogía es esencial, ya que conecta a las diversas tribus cananeas. En la tabla de las naciones, como dije antes, se encuentra en el Antiguo Testamento, se proporciona una lista exhaustiva de los pueblos que se originaron de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. En la lista se especifica que los descendientes de Cam incluyen a Canaán. Como lo dice Génesis 10:6, establece a Canaán como el hijo de Cam, quien es listado entre los otros hijos de Cam como Cus, Mizraim y Fut. Además, Génesis 10:15 al 19 habla específicamente de las ciudades y los pueblos que nacieron de los descendientes de Canaán, señalando cómo los cananeos ocuparon las regiones mencionadas en las escrituras, incluyendo Sidón, Gerar, Jerusalén, bla 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 y otros. Ahora vamos al contexto histórico y arqueológico. Los cananeos fueron uno de los pueblos más antiguos documentados en la región del Levante. Y las excavaciones arqueológicas en la región confirman la existencia de culturas y pueblos que vivieron en lo que hoy conocemos como Canaán. Estos pueblos fueron conocidos por sus prácticas culturales, religiosas y lingüísticas que coinciden con las descripciones bíblicas de los cananeos. La arqueología respalda la presencia de una civilización organizada en la región de Canaán, mucho antes de la conquista de Israel, lo que concuerda con la afirmación bíblica de que los descendientes de Canaán habitaban estas tierras. Pues sí, las fuentes históricas, como los textos egipcios antiguos y otros relatos mesopotámicos, mencionan a los cananeos y sus ciudades, lo que implica que ya estaban establecidos como un pueblo distinguido por sus costumbres y cultura. En Génesis 9:25, después del incidente de Noé y su hijo Cam, quien vio la desnudez de su padre, dice ahí, se describe la maldición de Canaán. Esto implica que Canaán era efectivamente hijo de Cam, ya que la maldición recayó sobre él específicamente. La maldición de Canaán se interpreta como un evento significativo, ya que marca a los descendientes de Cam como sujetos a una maldición debido a la deshonra hacia Noé. Esto también resalta que Canaán, siendo hijo de Cam, era una figura importante en la narrativa, lo cual esto implica porque los cananeos hacían cosas malas y ya saben, porque hacían cosas malas y lo que hizo su hijo Cam fue algo malo. Como dije antes, Génesis 10, 15, 19 proporciona una genealogía detallada en la que se menciona que Canaán es el hijo de Cam y que de él descienden varios pueblos que habitaban en la región de Canaán. La lista bíblica de descendientes de Canaán incluye a los hititas, jebuseos, amorreos, gergeseos, heveos, arraseos y cineos y otros, lo que refleja una amplia población que se estableció en la región de Canaán. Históricamente, los cananeos también se conocen por su cultura que tiene evidencia directa de interacciones con diversas culturas vecinas, lo que refleja una cierta prominencia que podría corresponder a la expansión de un pueblo cuyos orígenes se remontan a un ancestro como Canaán, el hijo de Cam, o no podrían, que sí corresponde a la expansión de un pueblo cuyos orígenes ya saben. Bueno, ahora vamos con el otro tema. La Biblia condena y niega la existencia de otros dioses. Por ejemplo, Deuteronomio 3:17, sacrificaron a los demonios, no a Dios, a dioses que no conocían. Miren, a dioses que no conocían. A dioses que no conocían, a nuevos dioses que habían venido de cerca, los cuales no temieron vuestros padres. Aquí se muestra la condena de la adoración de dioses que los israelitas no conocían, es decir, los dioses extranjeros de los cananeos. Esto refuerza la idea de que el pueblo de Israel tenía una concepción monoteísta y una relación única con Jehová, su Dios verdadero. Pues sí. En el contexto histórico,
los cananeos eran un pueblo politeísta, con múltiples dioses ya saben todo esto. Los israelitas, en cambio, adoraban a Jehová como el único Dios verdadero, creador del cielo, creador del cielo y de la tierra. La Torah es enfática en mostrar a Jehová como el único Dios. Perdón, aquí se me puso, después el ateo va a mal pensar. Bueno, la Torah es enfática en mostrar que a Jehová como el único Dios, condenando toda forma de politeísmo. En Isaías 44:6 se declara: así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Miren, aquí lo dice: y fuera de mí no hay Dios, mostrando que también la Biblia niega la existencia de otros dioses, porque obviamente es monoteísmo extremo. El zoroastrismo no es monoteísta, el zoroastrismo es dualista, porque cree en otras deidades. La Biblia deja claro en varios pasajes que Baal no es un dios verdadero, sino una falsa deidad adorada por los pueblos paganos, especialmente los cananeos. Este es un punto importante para entender cómo la Biblia refuerza la idea de que solo Jehová es el Dios verdadero, mientras que las demás deidades como Baal son inexistentes y no tienen poder real. ¿Ok? Entonces, Baal no tiene poder ni existe como Dios verdadero. Jeremías 2:26-27. Como el ladrón se avergüenza cuando es sorprendido, así se avergonzarán la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, los que le dicen a un tronco: tú eres mi padre, y a una piedra: tú me has dado a luz, porque me han abandonado a mí, la fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este pasaje muestra que aquellos que adoraban a Baal y otras deidades falsificadas en lugar de Jehová estaban cometiendo un error. Baal es comparado en la Biblia, en este texto. Baal es comparado en la Biblia como un tronco o una piedra, elementos inanimados que no tienen vida ni poder para ayudar a nadie. Esto resalta que Baal no es un Dios verdadero. Y lo dice aquí Jeremías 2:26-27. Claramente este texto, Jeremías 2:26-27, vayan a leerlo, te dicen claramente que Baal no existe. Y esto también da algo más lógico, que algo inanimado no puede hacer algo, no puede causar algo, porque también se ha mostrado que el azar no existe. Bueno, estoy cambiando de tema. Bueno, en Primera de Reyes 18:21-26, en este pasaje el profeta Elías se enfrenta a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, después de una prueba para demostrar quién era el verdadero Dios. Esto es algo claro. Carajo, se pone aquí ya. Elías desafía a los profetas de Baal a que pidan a su Dios que enviara fuego desde el cielo para consumir un sacrificio. Baal no responde, lo que demuestra que no tiene poder real. Miren esto. Este texto es importante. Lo voy a poner en negro para que lo vean. ¿Y ven? Aquí otra vez se dice que Baal no existe y que los poderes que se le atribuyen, los poderes que los cananeos atribuyen a este Dios son falsos, y que esos poderes en realidad pertenecen al único Dios verdadero, que es Jehová. Primera de Reyes 18:26-29. Y clamaron al nombre de Baal desde el mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiera. Y sucedió que al mediodía Elías se burló de ellos, diciendo: clamad con gran voz, pues él es el Dios. Quizás esté meditando, ocupado o de viaje, o tal vez duerma y haya que despertarlo. Este relato es claro en mostrar que Baal no responde, lo que confirma que no es un Dios real, y que solo Jehová tiene el poder verdadero. ¿Sí ven?
Entonces ustedes pueden notar aquí, vimos los orígenes de Canaán y también vimos de la filosofía hebrea, que era mucho antes de Aristóteles.